Imagina que llevas una mochila extremadamente pesada, tan cargada que muchas veces ni siquiera percibes cuánto te está afectando. Pero sigue ahí, sobre tus hombros, influyendo en la manera en que caminas, en cómo observas el mundo e incluso en tu forma de respirar. Esa mochila está llena de rencores, resentimientos y heridas que nunca llegaron a sanar por completo. Tal vez alguien te lastimó profundamente, o quizás fuiste tú quien cometió un error que aún no logras perdonarte, algo que no te permite avanzar. Ahora imagina que un día alguien te ofrece la oportunidad de abrir esa mochila y sacar de ella todo aquello que duele, todo lo que te pesa. Lo que te están ofreciendo es el perdón. Puede parecer algo sencillo, pero el perdón es una de las fuerzas más poderosas y transformadoras que existen. No solo alivia tu carga, sino que cambia por completo tu manera de vivir. Modifica cómo te percibes a ti mismo, cómo ves a los demás y cómo enfrentas cada nuevo día. ¿Te has detenido a pensar qué pasaría si realmente perdonaras? Si dejaras ir todo lo que llevas dentro y permitieras que el perdón renovara tu corazón. Este mensaje es una invitación a descubrir ese poder, porque el perdón no es solo una idea bonita o abstracta, es una fuerza viva que puede traer sanidad interior y verdadera libertad. Veamos qué enseña la Biblia sobre el perdón, cómo Jesús lo reflejó con su ejemplo y sobre todo, cómo puedes permitir que esa enseñanza transforme tu vida. Porque sí, el perdón tiene el poder de hacerlo todo nuevo. Puede sanar tu pasado, renovar tu presente y abrir un futuro lleno de paz. Quédate, porque lo que descubrirás aquí podría marcar el comienzo de algo completamente distinto para ti. Primera parte, ¿por qué resulta tan difícil perdonar? Es curioso, todos sabemos que perdonar es lo correcto, incluso saludable, pero a veces parece algo inalcanzable. Tal vez porque sentimos que al perdonar le damos la victoria al otro, como si hacerlo significara aprobar lo que nos hicieron o minimizar el dolor vivido. Entonces quedamos atrapados en un círculo de resentimiento, creyendo que no perdonar nos protege de volver a sufrir. Pero la verdad es otra. El rencor solo nos mantiene encadenados. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 31 al 32, se nos enseña: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, junto con toda malicia. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No se nos pide perdonar porque el otro lo merezca, sino porque es el único camino hacia la libertad interior. Perdonar no significa olvidar ni justificar lo ocurrido, es liberarse. Lo que lo hace tan difícil es el ego, ese yo herido que se aferra a tener la razón, creyendo que guardar el dolor es una forma de protección. Pero en realidad, cuando eliges perdonar, no haces un favor al otro, te lo haces a ti mismo. Jesús lo demostró de la manera más profunda. En la cruz, en medio del sufrimiento, no respondió con odio ni con venganza, sino con compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. En su momento más oscuro, escogió el perdón. No lo hizo por ellos, sino porque entendía que el perdón libera el alma. Así que, si alguna vez te preguntas por qué cuesta tanto perdonar, tal vez sea porque hemos malinterpretado su propósito. El perdón no es para quien te dañó, es para ti. Es el regalo que te permite sanar, dejar el peso atrás y encontrar paz. Y sí, perdonar es un proceso, no sucede de un día para otro. A veces hay que recorrerlo paso a paso, y eso está bien. Cada avance hacia el perdón es en realidad un paso más hacia tu libertad. Lo fundamental es entender que el perdón siempre está disponible para ti, y que elegirlo te concede una vida más ligera, libre del peso emocional que tanto te agobia. Segunda parte, el poder del perdón en tu salud emocional. ¿Has sentido alguna vez
que guardar rencor es como tener una espina clavada en el corazón. Cada vez que recuerdas aquello que te hirió, duele otra vez. Tal vez te roba el sueño, altera tu estado de ánimo o perturba tu paz interior. Muchas veces no comprendemos que el perdón no solo tiene un valor espiritual o moral, sino también un impacto profundo en nuestra salud emocional. Cuando decides no perdonar, revives constantemente la herida. Cada pensamiento la reabre, trayendo consigo ira, tristeza o frustración. Con el paso del tiempo, esas emociones se acumulan y terminan drenando tu energía, nublando tu mente y afectando tus relaciones. El resentimiento se vuelve un filtro que distorsiona la manera en que ves el mundo. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, se nos enseña: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu abatido seca los huesos. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Cuando te niegas a perdonar, también te niegas la alegría que podría sanar tu interior. El rencor actúa como un veneno silencioso que poco a poco contamina cada aspecto de tu vida. Pero algo extraordinario sucede cuando eliges perdonar. Es como si de pronto te quitaran un enorme peso de encima. Respiras mejor, los pensamientos negativos pierden fuerza y tu alma se renueva. El perdón se convierte en un acto de liberación emocional, te permite dejar atrás el dolor y concentrarte en sanar, en avanzar, en vivir plenamente. Incluso la ciencia lo confirma. Diversos estudios demuestran que perdonar mejora la salud mental, disminuye la ansiedad, la depresión y el estrés. Es sorprendente cómo algo tan espiritual puede tener efectos tan tangibles en nuestro bienestar diario. El perdón es, sin duda, una medicina para el alma que también sana la mente. Por supuesto, perdonar no siempre es sencillo ni inmediato. A veces es un proceso largo y lleno de altibajos. Un día sientes que lo has superado y al siguiente la herida vuelve a doler. Y eso está bien, forma parte del proceso. Lo importante es recordar que el perdón no es un favor hacia quien te hizo daño, sino un acto de amor propio. Es mirarte al espejo y decirte: merezco paz, merezco soltar esto. Cuando te aferras al rencor, le das poder a quien te hirió, permitiendo que siga influyendo en tus emociones. Pero cuando decides perdonar, recuperas el control sobre tu bienestar. Es un acto de valentía y de amor hacia ti mismo. Es elegir que tu paz valga más que cualquier herida del pasado. Tercera parte. El perdón no significa olvidar ni justificar. Uno de los errores más comunes al hablar de perdón es pensar que perdonar implica olvidar lo sucedido o justificar lo que estuvo mal. Pero eso no es cierto. Comprenderlo es clave para descubrir el verdadero poder del perdón. Primero, respecto al olvido, perdonar no borra la memoria. Es probable que nunca olvides lo que ocurrió. Y eso está bien. No se trata de borrar el pasado, sino de quitarle el control que tiene sobre ti. Imagina que ese recuerdo es como un libro. Puedes abrirlo y leerlo, pero ya no te lastima. El perdón no significa quemar ese libro, sino poder verlo sin dolor. Jesús nunca nos pidió que olvidáramos, sino que aprendiéramos a perdonar. Él reconoció el sufrimiento y la injusticia, pero mostró un camino más alto, el de la libertad interior. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a quien lo ofendiera. Y él respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esa enseñanza revela que el perdón no tiene límites, porque su verdadero propósito no es liberar al otro, sino liberar tu propio corazón. Esto nos muestra que el perdón no es un acto aislado, sino una elección constante. Es una decisión que tomamos una y otra vez para mantenernos libres del peso del rencor. No porque el recuerdo desaparezca, sino porque elegimos no seguir viviendo atrapados en él. Otro error frecuente
es confundir el perdón con justificar lo sucedido. A veces pensamos que perdonar significa aprobar o excusar lo que nos hicieron, como si dijéramos, no fue tan grave. Pero eso no es perdonar. Perdonar no es justificar el mal, sino afirmar con convicción: no voy a permitir que esto me destruya. Es decidir no ser esclavo del dolor, reconociendo que lo que pasó fue injusto, pero eligiendo no dejar que te consuma. Recordemos la historia de José, hijo de Jacob. Fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Imagina su tristeza, la humillación y el abandono que sintió. Sin embargo, muchos años después, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonarlos. No dijo que lo que hicieron estuvo bien, sino que declaró: aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo transformó en bien. Génesis, capítulo 50, versículo 20. José no justificó el daño, pero decidió perdonar para poder avanzar y cumplir el propósito que Dios había trazado para él. Y aquí está la enseñanza más importante: perdonar no significa permitir que te lastimen de nuevo. Puedes perdonar y al mismo tiempo establecer límites sanos. Puedes dejar ir el resentimiento sin abrir la puerta al mismo sufrimiento. El perdón sana, pero también enseña a proteger tu corazón y a cuidar tu paz interior. Cuarta parte: el perdón te libera a ti, no a los demás. Con frecuencia pensamos que perdonar significa liberar a quien nos hirió de su culpa o de las consecuencias de sus actos, como si el perdón fuera un regalo para el otro. Pero en realidad, el perdón es una liberación personal. No libera tanto al otro como te libera a ti. Piensa en esto: cuando guardas rencor o enojo, es como cargar una pesada cadena que te acompaña a todas partes. Aunque intentes concentrarte en otras cosas, el recuerdo vuelve, te roba energía y te llena de pensamientos negativos. Toda esa fuerza que utilizas para sostener el resentimiento podría servirte para construir algo mejor. El perdón es la llave que rompe esas cadenas. Jesús nos mostró que perdonar no es solo un acto hacia los demás, sino también un camino para sanar el alma. Cuando eliges perdonar, sueltas una enorme carga emocional y abres espacio en tu interior para nuevas experiencias, emociones y bendiciones. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dijo: si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará. Estas palabras nos enseñan que el perdón es un ciclo. Cuando liberamos a otros de nuestro enojo, también liberamos nuestra propia alma. Y aquí hay una verdad profunda: el perdón no depende de que la otra persona pida disculpas o cambie su actitud. A veces creemos que solo podemos perdonar cuando el otro reconoce su error, pero no es así. El perdón es una decisión del corazón, un acto entre tú y Dios. No necesitas una disculpa para sanar. Puedes perdonar incluso si el otro nunca lo hace. Perdonar es como limpiar una herida. No esperas a que aquello que te hirió venga a sanarte, tú mismo tomas la iniciativa. Así actúa el perdón como una limpieza interior que te permite avanzar y evitar que tu historia esté marcada por el dolor. Y lo más hermoso de todo es que al perdonar, haces espacio para lo nuevo. Imagina tu corazón como una habitación. Si está llena de resentimientos, heridas y rencores, no hay lugar para la paz ni para el amor. Pero cuando eliges perdonar, despejas ese espacio y permites que la luz vuelva a entrar. Pero cuando eliges perdonar, es como si limpiaras toda esa acumulación de emociones negativas que has guardado por tanto tiempo, dejando espacio para cosas nuevas, sanas y valiosas. Y créeme, cuando comienzas a soltar lo que pesa, Dios abre caminos que jamás imaginaste posibles. El perdón puede parecer una montaña difícil de escalar, pero cada paso que das hacia él es un paso hacia tu propia libertad, hacia una paz interior más profunda. No sucede de la noche a la mañana,
pero cada vez que decides dejar ir un poco más del resentimiento, vas construyendo una vida más liviana, más plena y verdaderamente feliz. Parte 5. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente y el futuro. Hay una verdad que debemos aceptar con claridad. El perdón no puede alterar lo que ya ocurrió. No borra los hechos ni elimina el dolor que viviste. Esa es una de las realidades más difíciles de aceptar, porque cuando estamos heridos, lo que más deseamos es que las cosas hubieran sido diferentes, que ese momento doloroso nunca hubiera sucedido. Pero el pasado ya está escrito. Sin embargo, el perdón puede hacer algo mucho más poderoso, cambiar la forma en que vives hoy y abrirte la puerta hacia un futuro nuevo. Es natural desear justicia. Cuando alguien nos hiere, sentimos que debería pagar por lo que hizo. Pero hay una trampa en ese pensamiento. Mientras esperas que el otro sufra o reciba su castigo, sigues atado al mismo dolor, reviviendo una y otra vez el mismo sufrimiento como si hacerlo pudiera cambiar algo. Pero el único que continúa herido eres tú. El perdón, en cambio, te ofrece la posibilidad de soltar el pasado y comenzar de nuevo. Piénsalo, no puedes cambiar lo que te pasó, pero sí puedes decidir cómo eso afectará tu presente y tu futuro. El perdón no busca corregir lo que fue, sino liberarte del peso que aún llevas para que puedas avanzar con una mirada distinta, más sabia y esperanzada. Al final del día, lo que viviste dejó una herida. Pero si no perdonas, esa herida permanece abierta y sigue sangrando. Cuando eliges perdonar, permites que empiece a sanar. Tal vez quede una cicatriz, sí, pero ya no duele y deja de definirte. Jesús demostró este principio de una manera extraordinaria. Cuando sanaba, no solo restauraba el cuerpo, sino también el alma. Recuerda aquel momento en que curó al paralítico. Sus primeras palabras fueron: tus pecados te son perdonados. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 2. Él no ofrecía solo sanidad física, sino una nueva oportunidad espiritual. Eso es precisamente lo que el perdón ofrece, la posibilidad de empezar de nuevo, de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Además, el perdón tiene el poder de reconstruir relaciones. A veces, lazos rotos pueden restaurarse gracias a él. No significa que todo volverá a ser igual, pero sí que puede surgir algo nuevo, una relación más consciente, basada en la comprensión y la compasión. Incluso si decides no retomar el vínculo, el simple hecho de perdonar te libera del peso que antes te mantenía encadenado. También es importante entender que el perdón trae libertad, aunque no siempre borra las consecuencias. Algunas heridas pueden tardar en cicatrizar o dejar marcas, pero lo esencial es que ya no estarás atrapado en el mismo ciclo de dolor. El perdón te permite seguir adelante con esperanza, sabiendo que, aunque no puedes cambiar lo que ocurrió, sí puedes transformar la forma en que eliges vivir a partir de ahora. Así que, aunque el perdón no puede reescribir tu historia pasada, sí puede escribir una nueva página en tu vida, una en la que el dolor ya no sea quien dicte el rumbo. Tú decides quién tiene el control, el rencor que te encadena o la libertad que solo el perdón puede darte. Parte 6. El perdón como un acto de amor propio. Muchas veces pensamos que perdonar es algo que hacemos por los demás, como si fuera un favor o una concesión que les damos. Pero la realidad es completamente distinta. El perdón, ante todo, es una manifestación profunda de amor propio. Perdonar a los demás no depende de si lo merecen o no, sino de que tú mereces vivir en paz. Imagina esto: cada vez que te aferras al rencor, es como si bebieras un veneno esperando que lastime a la otra persona, cuando en realidad eres tú quien sufre las consecuencias. El enojo, la amargura y el resentimiento se acumulan dentro de ti, y el único afectado eres tú mismo. Por eso, cuando eliges perdonar, te estás regalando libertad. Es como dejar de beber ese veneno y permitirte respirar nuevamente, vivir con calma y plenitud interior.
El perdón no es un favor hacia el otro, es un acto de sanación hacia ti. La Biblia lo deja muy claro al hablar del amor. Amar a los demás también implica amarte a ti mismo. Jesús enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 39. Sin embargo, muchas veces nos concentramos tanto en la primera parte, amar al prójimo, que olvidamos la segunda, amarnos a nosotros mismos. Y eso incluye perdonarnos por los errores cometidos, dejando ir la culpa y las heridas que otros nos provocaron. Perdonar es una forma de autocuidado, una manera de proteger tu paz y tu bienestar. Quizá creas que al mantener el resentimiento te estás protegiendo del dolor, pero en realidad ese mismo rencor es lo que continúa dañándote. Perdonar es decirte a ti mismo: merezco tranquilidad, merezco vivir sin este peso. También es importante comprender que perdonar no es un signo de debilidad. De hecho, requiere una enorme fortaleza interior, porque al hacerlo, decides que el daño no definirá tu historia. Recuperas el control de tu vida, avanzando con un corazón más liviano y libre del pasado. A menudo nos cuesta perdonar porque creemos que al hacerlo perdemos poder. Pero la verdad es lo contrario. El perdón es la forma más poderosa de recuperarlo. Cuando eliges perdonar, decides que ya no serás víctima del dolor, ni permitirás que tus heridas dirijan tu futuro. Es elegir una vida guiada por la libertad y no por el sufrimiento. El perdón también tiene la capacidad de liberarte del dolor que tú mismo mantienes vivo. Muchas veces nos juzgamos con dureza, nos castigamos y quedamos atrapados en la culpa. Pero recuerda, si Dios ya te ha perdonado, ¿por qué tú no habrías de hacerlo? La compasión hacia uno mismo es esencial. No puedes vivir plenamente si continúas recordando tus errores una y otra vez. Perdonar a los demás es importante, pero perdonarte a ti mismo es igualmente necesario. Dios te ha perdonado desde antes de que siquiera lo pidieras. ¿No crees que ya es hora de hacer lo mismo contigo? Perdonar, entonces, no es solo un acto hacia los demás, sino una expresión de amor propio y sanación personal. Es recordarte que mereces vivir en paz y que tu historia no tiene por qué repetirse a través de tus heridas. Cuando das ese paso, abres espacio para que Dios llene tu vida con alegría, bendiciones y nuevas oportunidades. Parte 7. Perdonar no siempre significa reconciliarse. Uno de los errores más comunes acerca del perdón es creer que siempre debe ir acompañado de reconciliación, como si perdonar implicara que todo vuelva a ser como antes, que la relación se repare y el daño desaparezca. Pero la realidad es que perdonar y reconciliarse son cosas muy distintas. Cuando perdonas, te liberas del peso del resentimiento, del dolor y de la amargura. Sin embargo, eso no significa que debas retomar la relación con quien te lastimó. En algunos casos, esa persona no ha cambiado, sigue actuando de forma perjudicial o ni siquiera reconoce el daño causado. Y está bien, no tienes la obligación de volver a abrir la puerta de tu vida a quien no valora tu bienestar. Perdonar es liberar el alma, no regresar a aquello que te hirió. Es un acto de amor, pero también de sabiduría y de protección interior. El perdón nace dentro de ti, en lo más profundo de tu ser. No depende de la otra persona ni de llegar a un entendimiento mutuo. Es una elección individual que haces por tu propio bienestar. Puedes decidir soltar el resentimiento sin tener que volver a vincularte con quien te causó daño. Y eso no es egoísmo, es sabiduría. Es aprender a poner límites saludables que resguarden tu paz interior. Piénsalo así: si alguien te lastimó, tal vez con una traición, una mentira o un acto que quebró tu confianza, perdonar no significa que permitirás que ese hecho siga controlando tus emociones. Tampoco implica que la confianza se recupere de inmediato. Esta se reconstruye con el tiempo, con acciones consistentes y con sinceridad. Y si esa persona no muestra señales reales de cambio o deseo de enmendar el daño,
está bien alejarse. Jesús nos enseñó a perdonar sin límites, pero también nos mostró que no debemos permanecer en ambientes que nos hieren. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 14, dijo a sus discípulos que si llegaban a un lugar donde no los recibían ni escuchaban su mensaje, debían sacudirse el polvo de los pies y seguir su camino. Eso no era falta de perdón, sino discernimiento, comprender que no todos los espacios ni todas las personas son lugares seguros donde quedarse. El perdón y la reconciliación no son lo mismo y no siempre ocurren juntos. El perdón abre la puerta a la paz interior, pero la reconciliación requiere un proceso más profundo que solo puede existir si ambas partes desean sanar, dialogar y cambiar. Tú puedes perdonar de manera individual, incluso si la otra persona no está lista o no quiere hacerlo. Pero para reconciliarse se necesitan dos corazones comprometidos con la restauración. Y hay algo importante que debes recordar. No tienes por qué sentir culpa si decides no reconciliarte con alguien después de haber perdonado. A veces, el gesto más amoroso que puedes tener contigo mismo es mantener una distancia saludable. Hay personas que, aunque las perdones, continúan actuando de manera dañina. En esos casos, establecer límites claros no es frialdad, es amor propio. Recuerda, perdonar no significa fingir que nada ocurrió, ni minimizar el dolor, ni justificar lo que estuvo mal. Tampoco es una invitación a volver a ser herido. El perdón es tu liberación, tu proceso de sanación, tu paz interior, y puedes alcanzarlo sin necesidad de retomar la relación con quien te causó daño. Parte 8. El perdón no es señal de debilidad, sino de fortaleza. Muchas veces nuestra mente nos engaña haciéndonos creer que perdonar equivale a rendirse, que hacerlo demuestra debilidad o falta de carácter. Pero en realidad, el perdón es una de las manifestaciones más grandes de fortaleza que puede tener un ser humano. ¿Sabes qué resulta fácil? Permanecer atrapado en el rencor. Dejar que la ira y el resentimiento gobiernen tu corazón no requiere esfuerzo. Mantener viva la rabia es como alimentar un fuego que solo destruye desde dentro. A veces creemos que ese fuego nos protege o que de algún modo traerá justicia. Pero lo que no advertimos es que ese fuego nos consume a nosotros mismos. Perdonar, en cambio, es un acto de valentía. Implica mirar el dolor de frente y decidir soltarlo, aunque el orgullo o las heridas intenten retenerte. No se trata de negar lo que pasó, ni de fingir que no dolió, sino de elegir que ese dolor no determine el resto de tu vida. Ahí se encuentra la verdadera fuerza, en la capacidad de dejar ir el rencor y continuar avanzando. Porque perdonar no es un signo de debilidad, sino una decisión consciente de no permitir que el pasado te robe la paz del presente. Jesús lo demostró de manera suprema. Su compasión era infinita. Perdonaba incluso a quienes lo traicionaban, lo herían o lo despreciaban, pero nunca lo hizo desde la debilidad, sino desde un poder interior inquebrantable. En su momento más doloroso, en la cruz, fue capaz de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la esencia del verdadero poder, amar y perdonar, incluso cuando el alma está herida. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Aquel instante no fue una muestra de debilidad, sino una expresión de una fortaleza tan grande que cambió el curso de la historia. Perdonar, incluso en medio de la oscuridad más profunda, es lo que verdaderamente nos otorga poder y demuestra cuán fuertes somos en el interior. Muchas veces, la resistencia a perdonar proviene del ego, esa voz interna que susurra: si perdonas, te estás rebajando, o si perdonas, dejas que te humillen. Pero en realidad, es el ego el que nos mantiene prisioneros. Alimenta el dolor, lo transforma en rencor y no nos permite sanar. Ahí es donde entra la verdadera sabiduría. Cuando logras mirar más allá del ego, entiendes que perdonar no es perder algo, sino ganar lo más valioso que existe:
tu paz interior, tu libertad y tu equilibrio. Perdonar es como quitarte una armadura que has llevado por demasiado tiempo. Tal vez al principio esa armadura de resentimiento te hizo sentir protegido, pero con el paso del tiempo se volvió una carga que pesa, que limita tus pasos y apaga tu alegría. Cuando decides perdonar, te liberas de ese peso. Vuelves a respirar con ligereza, a sentir la vida con plenitud y gratitud. El mundo muchas veces enseña que mostrar emociones, dejar ir el dolor o perdonar es un signo de debilidad. Pero la verdad es todo lo contrario. Los que perdonan son los verdaderamente fuertes. Son aquellos cuya fuerza no depende de las circunstancias, sino que nace desde lo más profundo del alma. Son los que aprenden a confiar en algo más grande que sus heridas, en algo que trasciende el pasado. Así que, cuando pienses en el perdón, no lo veas como una rendición ni como una pérdida. Es elegir la paz en lugar del conflicto. Es la prueba de que tu corazón tiene el valor suficiente para soltar el rencor y seguir caminando con esperanza. Porque al final, el perdón es uno de los actos más poderosos y valientes que un ser humano puede realizar, no solo por los demás, sino sobre todo por sí mismo.